Deportivo Querétaro acaba con los equipos invictos en el torneo Clausura 2026. Nuevas campeonas en el baloncesto universitario femenil en los Estados Unidos. Día Internacional del Deporte para la Paz y el Desarrollo. Barcelona vence al Atlético de Madrid para afianzarse como líder en el fútbol español. Universidad Católica recibe a Boca Juniors en partido correspondiente a la Copa Libertadores de América. Amigos, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto saludarles en una emisión más del Bla 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 Deportivo y saludamos al abogado de las causas perdidas, mejor conocido como Aurelio Valenzuela. Aurelio, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido una vez más al Bla 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 Deportivo. Y muy contento, pero muy triste también es la verdad de que ha tocado un periodo complicado, Aurelio. muy complicado, porque se han muerto 5 buenos deportistas chilenos, Sí. seleccionados casi la mayoría. Me acaban de decir que murió Efraín Santander, el Tarzán, arquero Colo-Colo. Ok. Adán Godoy, Sí. de Santiago Món, mundialista. Mundialista del 62 y del 66, Aurelio. Claro, Raúl Gaime, de Santiago Món, y un central que jugó conmigo 8 años. Ok. Piñitore Cabrera, que fue jugador mío en Regional Atacama. Oye, pero era el de las marometas, al que le copió el fantasma Figueroa, porque en México nos asombrábamos con el fantasma Figueroa, pero eso se inventó en Chile con antelación, Aurelio. No, el que mejor la hacía es este loco lindo. Sí. Sí. Gran figura e ídolo, por supuesto, No, en el fútbol chileno. El ingeniero va a ver hasta Moza, el presidente de Colo-Colo. Ok. Fue al funeral con Morón. Ok. Bueno, Quillota está a 2 horas de Santiago, está cercano. Sí. Una ciudad muy bonita. Ahí, San Luis Quillota. Los Canarios. Oye, toda la autoridad, el gobernador, el alcalde, en el sepelio de este hombre. Pititore. No, lo querían, el municipio lo tenía ahí trabajando como Sí, como promotor del deporte, como visor, 25 años. como monitor. Estaba trabajando ahí porque él salió, bueno, él nació en Calera. Ok. Calera está muy pegado a Quillota, pero en fútbol empezó a jugar en Quillota. En San Luis. Con el famoso Pato Yañez y otros más que hicieron una temporada muy bonita. Ajá. Teníamos una experiencia muy... Es que siempre hablábamos. Fue un personaje, Aurelio, no lo puedes negar. Era un personaje del fútbol chileno. Él decía, yo soy más conocido que Caselli y Zamorano, decía. Ok, que Iván Zamorano y que don Carlos Caselli, Claro. ese fue un monstruo del fútbol chileno. Porque en todos lados. Todo el mundo lo identificaba. Mira, los camarógrafos me decían siempre, profe, ojalá el Piti haga goles, porque la toma Claro. que tomaban Todo el mundo quería esa imagen. para el show de goles era espectacular. Sí, ¿Y por qué te digo que lo conocían mucho los niños? sí. Los niños no. Lo disfrutaban muchísimo. Claro, les gustaba andar detrás de él. Bueno, Aurelio, a ver, entonces, Mira, la tribuna que pusieron. sí, la tribuna Víctor Hugo Cabrera. Pero a ver, es que yo traigo ahí algunos datos que me provocan conflicto particularmente. Tú hablas del show, pero yo recuerdo en la Televisión Nacional de Chile, por supuesto, a don Sergio Livingston, el Sapito, creo que cariñosamente todos le identificaban, pero él se encargaba de hacer el relato en el domingo por la noche de los goles de este hombre, Aurelio. La televisión de don Julio Martínez y don Sergio Livingston, el Sapito, Sí. siempre hablaban, pues ese Moronete era Que espectacular. después tuvo como compañero al Pato Yáñez, a Patricio Yáñez, ya entrados los años 80 y 90, Aurelio. Ellos partieron en el 80 en San Luis. Sí, 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 Hicieron un equipo en segunda división sí. y subieron a primera. Un equipo con muchos jugadores que al final San Luis lo empezó a vender. Sí. Lo de la tribuna teníamos siempre, yo lo molestaba, le decía. A mí fui uno de los jugadores más caros que vendió San Luis. Sí. Y resulta que no tengo mi nombre ni en el baño. Y vos tenías una tribuna principal. Sí. Y siempre me decía,
Es que yo soy un loco lindo. Es un personaje, Víctor, un personaje. Sí. La gente por eso lo quería en todos lados. Sí, claro, una muerte o un fallecimiento, para expresarlo correctamente, prematuro, como quiera que se le vea a Aurelio. Sí, es que él tuvo una vida muy agitada. Ok, Él vivía en Calera, en una población de los obreros de la cementera. Ok. Hay la cementera más grande está ahí en Calera. ok, Y ahí él hacía cosas y se divertía y ahí partió. Él me contaba que ayudaba mucho cuando llegan los circos, ok. cuando empiezan a armar las carpas. Sí, y él sí, veía sí. a los trapecistas. Es que tenía mucha simpatía. Él llegaba a todos lados, todo el mundo. Lo identificaba y quería conversar con él siempre. Exacto, no era. Ahí en Regional Atacama, me dice, profe, me está buscando, me quieren llevar a Everton. Ok. A Everton de Viña del Mar. Claro, nosotros estábamos en segunda, éramos, sí. éramos punteros del torneo en segunda división. Sí, sí. Y me dice, profe, Everton de Viña, Ajá. primera división. Y el Flaco Quintano me ha dicho que lo quería un Sí, goleador. cuando Aurelio dice el flaco Quintano, a lo mejor uno dice, "Ah, el flaco, no, don Alberto Quintano, gran figura de la máquina cementera de Cruz Azul, Aurelio, hay que decirlo con todas sus letras, Sí, no, tipazo. don Alberto Quintano. Y ese trío central con Elías Figueroa también, todavía en Sí, Santiago. y en México, dupla central con Javier el Calimán Guzmán, dos centrales de época, Aurelio. Correcto. Entonces me dice Víctor, profe, ya me queda poco ir en la carretilla, autoríceme que me vendan al Everton. A Everton. Para cobrar la prima de la transferencia, Aurelio. Sí, bueno, ganaban todo. Ok. Ganaba el club por la venta, Sí. ganaba él especialmente. Y nosotros íbamos puntero del torneo. Pero había otro centro delantero de Iquique que se llamaba Víctor Sarabia. Que venía empujando fuerte. No, ya era un hombre, fue goleador en Iquique. Buena pero- presencia. Sí, entonces dije yo, bueno, él ya está terminando su carrera. Es un veterano. No tanto veterano, pero te reitero, yo le dije, bueno, yo le voy a decir al presidente, a don Carlos Porchile, que era el presidente del club, y al tesorero, don Salomón Sí, y don señor Morales, que era el presidente de la Comisión Fútbol, porque ellos iban a mandar esa Sí, situación. sí. Ellos eran los que iban a decidir sí o no la transferencia. Claro, entonces el presidente me preguntó, don Carlos, un tipazo, esos dirigentes en Regional Atacama, oye, sensacional. Ok. El único club que cobré siempre todo mi sueldo entero y a la fecha. A tiempo y en forma. Y además me pagaron las imposiciones siempre. Bueno, ahorita nos termina de relatar esa anécdota, Aurelio, porque tenemos que abrir un breve paréntesis. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. De manera insospechada, la oncena del Deportivo Querétaro consiguió un significativo triunfo sobre los Diablos Rojos del Toluca, para con ello terminar con los conjuntos en condición de invictos en esta campaña. Bien entrada la segunda mitad, los anfitriones del Estadio Corregidora lograron el único tanto del encuentro y con ello bastó para acreditarse los 3 puntos en disputa. En estas condiciones, los queretanos llegaron a 11 puntos, aunque continúan en los sitios abajeños de la clasificación general junto a Mazatlán y Santos de Torreón. No habrá demasiado tiempo para celebrar, pues este mismo martes deberán saltar de nuevo al engramado del mundialista escenario para atender el cotejo pendiente ante los fronterizos Bravos de Ciudad Juárez. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del bla 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 deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Aurelio, entonces te encuentras ante el dilema. ¿Transferimos, vendemos o no a Víctor Hugo Cabrera, que es una de nuestras figuras, pero Everton lo está reclamando en primera división? Aurelio Valenzuela. Entender esas situaciones, nosotros íbamos punteros. Ese año fuimos a la liguilla para ascender
Sí. Era muy buen equipo. Era de los equipos que más goles hacían en el fútbol chileno. Ok. No, en adelante está Sosa, Torres, Pérez, Sarabia, Sabé Y desde luego Cabrera. y Cabrera. Entonces, Claro. y él me decía, profe, denme una mano. Yo le dije, mira, voy a hablar con el presidente. Y don Carlos por Chile, Valenzuela, era el alcalde y el presidente del club. Ok. Me dice, profe, ¿qué hacemos? Don Carlos, usted sabe que ese dinero el club lo necesita. Ujú. Bueno, no, de esa época no son de grandes... De grandes presupuestos. No, y patrocinio. Sí, sí, no sí. hay mucho. Véndalo porque él está en una etapa de que necesita todo ese tipo de recursos. Y si usted me pregunta a mí, tenemos otros jugadores que pueden también, que han estado Que jugando. pueden cubrir ese espacio. Claro, porque a veces nosotros jugamos con dos hombres en punta Sí. y dos punteros, a veces jugamos con un 4-2-4. Sí, 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 para defender primero el sector defensivo, Aurelio. Pero con 4 delanteros. Ya, ya. Entonces, bajo ese contexto, se hacían muchos goles y el Piti era un personaje. Porque hacía un gol, como te decía, el camarógrafo siempre me decía, profe, ojalá haga gol el Piti. Porque esas tomas eran espectaculares. Claro, iban a todos los noticiarios del fútbol chileno. El famoso show de goles que lo hacían en Valparaíso el señor Clavería, Ok. el conductor, tipazos, ¿no? Esos periodistas que ahora... Sí, de época, Sí. que cómo los extraña uno, Aurelio. Y que te conocen todo. Y con prosapia y con Y conocimiento. conocen todo, porque yo escuchaba, ya que habla de periodistas de la época, el Sapito Livingston, Livingston, ¿cómo no? un arquero mundialista del 50 del Sí. Mundial, don Julio Martínez, que lo hacía llorar a todas las mujeres. Sí, sí, sí. Entonces, el señor Máximo Clavería se llamaba, él comentaba los shows Gran de goles. referente del periodismo Y era de chileno. Valparaíso el show de goles, ahí lo hacía. Ok. Entonces, te reitero, Pititore, o sea, Víctor Pititore Cabrera. Sí, Víctor Hugo Cabrera. Un personaje, mira, presidente de Colo-Colo, fue al entierro, Sí. con Morón, el secretario técnico. Fueron de otros clubes De él otros jugó. clubes, claro. Pues jugó en Regional Atacama, en Concepción, en Everton, en La Serena, en La Calera, San Luis, Colo-Colo. Ujú. Él siempre me decía, profe, yo en Colo-Colo me echaron porque yo era un loco simpático. Pero hacía goles, Sí, cómo incluso no. estuvo en la selección. ¿Me entiendes? Entonces, una pena tremenda, pero me mandaron imágenes. Cuando falleció, me empezaron a llamar para que yo contara cosas. Sí, claro. Y algunos contar cosas que no corresponde. Oye, Sí, no. Yo tengo experiencia, como te decía, salíamos ahí en Copiapó, Regional Atacama, y el equipo. Sí. Después en un restaurante donde comíamos siempre, y era la salida de los colegios, 1:30, 2. Coincidía que ustedes terminaron de comer y venía la salida de los colegios. Claro, y los niños, todo. Hola Piti, que es el domingo, vamos. Claro, vamos. era el ídolo de la localidad, por supuesto. Además hacíamos actividades sociales Ok. con niños con Iban a los discapacidades. colegios, a las escuelas. Claro, a los asilos íbamos también. Ok. Un cura nos invitaba a que fuéramos a jugar dominó, a las cartas. Con Sí, los... a convivir con los niños. Se por hacía supuesto. mucha actividad social. Entonces me reía yo porque los niños detrás de él y les preguntaba, ¿quieren tomar helado? Todos le decían Sí, que pues todos sí, querían consumir un helado, con el calor además que hacía en el verano, claro. Exacto, en Copiapó. Sí. No, todo en verano, todo el año. Es como estar en el Sonora, por allá. Sí, 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 claro. Y te digo, les daba heladito esos barquillos que se venden allá a todos y les pagaba y todos felices. Él era así, era un Ujú. tipo simpático. Él no como esas personas que nunca le dan valor al dinero. Sí, entonces, sí, sí. por eso Era muy desprendido en ese sentido. Exactamente. Y bueno, esas son épocas que son diferentes a las actuales. Y eso yo digo también es porque ahora los entrenadores ayudan más a los jugadores, los representantes también, Sí. a invertir su dinero y además ganan mucho mejor Sí, que antes. mucho más, Aurelio. Pero Víctor Hugo, la verdad es que el Piti ahí en Quillota, después que dejó jugar, la municipalidad lo respaldó. Ya Ok. como 25 años trabajando ahí como Sí, con los como niños. monitor y como promotor de deporte. Y el alcalde, oye, un caballero, Ok. contratado por el municipio en apoyo lo que hizo por el fútbol de
de Quillota. Ujú. A Quillota le dicen la ciudad de la chirimoya, Ok. donde más producción de chirimoya. Oiga, Aurelio, pero usted fue goleador ahí en San Luis Quillota, ¿eh? Por eso que tengo una experiencia con él además, porque siempre hablábamos y yo le decía, oye Piti, a mí me vendieron una burrada de millones de pesos. Sí, fue la transferencia más cara de esa temporada, la más costosa, Aurelio. Además, yo le digo, a mí no me dieron ni el porcentaje porque el presidente me dice, Aurelio, Usted nos tiene que ayudar. estamos quebrados, tú sabes Sí. que usted hasta una huelga hicieron, pero no, tuvimos que rebajar el precio y todo, pero tu equipo que te compró te va a dar un buen dinero. Ajá. Ya, entonces yo le decía al Piti, vos tenías una tribuna con tu nombre. Y él siempre me decía eso, es que soy un loco simpático. Era un personaje. Pero además de él, Sí. oye, también Raúl Gaimer, jugador de ahí de Quilicura, una zona cercana a Santiago, jugó en Santiago Morning conmigo, en primera división. En el Chaguito, Aurelio. Chago, como 8 años, era un Sí. central con mucho talento, de buen fútbol. Yo me recordaba a Raúl Sánchez que no pegaban, que no, Sí. nunca daba una No, patada. la técnica por encima de todo, Aurelio. Técnica individual. Claro, Raúl Sánchez, bueno, ¿para qué decir Elías Sí, Figueroa? Elías Figueroa, que es un monstruo. Me decía un hincha de... Mira, ese es Santiago Morni. Ok, Y Raúl Gaimer, el último de la derecha que está allá. ok, ¿ves? el más alto. El más alto. Ok. No, un tipazo, era muy amigo. Cuando dejé de jugar me iba a jugar a su municipio ahí en Ok. Quilicura. Las mejores chichas de la zona las hacían ahí, chichas Ok. de uva. Sí, sí. Ese Raulito Gaimer, un tipazo, una familia muy bonita, etcétera. Como te digo, el Piti, Adán Godoy, sí. Ahorita vamos a platicar de Adán Godoy, pero por lo pronto, estos dos referentes, tanto lo que corresponde a Víctor Hugo Cabrera como a Raúl Gaimer, desde esta sencilla tribuna, un homenaje y por supuesto un abrazo fraterno a sus amigos, a sus deudos, a sus familiares. Y aquí siempre les recordaremos con alegría, porque eso fue lo que brindaron durante toda su trayectoria, enormes alegrías a todos los fanáticos. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Nadie podría afirmar que es una sorpresa, pero también es necesario señalar que la quinteta marcadamente favorita es representativo de la Universidad de Carolina del Sur, finalista del año anterior en el baloncesto colegial de los Estados Unidos. Para esta versión 2026 de la llamada Locura de Marzo, el antagonista por el trofeo de campeonas ha sido la escuadra de la Universidad de California en Los Ángeles, que han brindado un gran partido en la cita definitiva. Ha sido la jugadora de ascendencia mexicana, Gabriela Jaques, quien se ha distinguido entre las chicas californianas para llevarlas a su primera coronación en el deporte ráfaga en toda su historia. Lauren Betts ha sido reconocida como la jugadora más valiosa de este partido final, cuya espigada figura de 2 metros y 3 centímetros ha sido fundamental para acompañar el accionar de la Universidad de California en Los Ángeles y con ello completar un brillante capítulo en la llamada Locura de Marzo. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del bla 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 deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, puede parecer extraño o no, y ustedes perdonarán mi dislate, pero no es que estemos celebrando el fallecimiento, no. Estamos conmemorando lo que fue la enorme trayectoria de figuras de talla internacional del fútbol chileno que en el tiempo reciente, y de hecho ayer y ahora mismo, se nos han adelantado en el camino de la vida y no queremos dejar pasar la ocasión, porque si finalmente en algún momento estos personajes fueron nuestro modelo y marcaron un sendero a seguir, hay que señalarlo, hay que reivindicarlo y hay que hablar subrayadamente de la trayectoria de estos personajes. Y por supuesto nos quedamos con Godoy, arquero de la selección chilena en el 62, mundialista en el 66, otra gran figura referencial, Aurelio Valenzuela, con el cual también te tocó convivir. Sí, bueno,
después que jugó mucho tiempo en la Católica, ¿eh? Sí. Tú sabes, ser arquero en la Católica, Adán Godoy. Adán Godoy. Vino Santiago Morni. Y Santiago trajo también un arquero argentino, Ramonda, que justamente yo era el ayudante de Cubilla ahí, Sí. el uruguayo. Que Ramón todavía anda por allí y de hecho tienes comunicación eventualmente con él, Aurelio. Ve el programa, siempre manda Bueno, pues le saludos. enviamos un saludo, por supuesto, por acompañarnos y por siempre orientarnos con sus muy objetivos comentarios, Aurelio. Jorge, él fue un portero que llegó a Serena, fue figura en Serena, en O'Higgins figura, y cuando llegó al Chago, O'Higgins en Rancagua, Aurelio. exacto, pues bueno, tú conoces ahí, se cortó los ligamentos, entonces, Ándale, una lesión durísima. no, ahí la Sí, en rehabilitación, ese entonces era casi el retiro del fútbol, claro, Aurelio. entonces ahí ya fue Adán y el tercer arquero que era un juvenil, Jara creo que se llamaba, y te reitero, después se fue Cubilla y llegó don Lucho Álamo Ok. a cargo del equipo. Hizo una campaña muy buena. Lucho Álamo, uno de los grandes referentes en la dirección técnica del balompié chileno, Aurelio. Entonces, Y ahí tenemos esta fotografía de Adán Godoy, Aurelio. además, ese fue el único partido que jugó Adán, pero era para disputar ese lugar. Ok. Y él, ahí, don Fernando Riera hizo varios cambios y uno de ellos... Don Fernando Riera, imagínense. Estamos hablando de palabras mayores, Aurelio, ¿eh? Y esa selección, tú conociste a varios, po. Sí. A los dos laterales. Sí. Bueno, conociste a Lucho Izaguirre y a Chita Cruz, que era un central. A Izaguirre, sí, que además ostentaba el gafete de capitán, Aurelio, si mal no recuerdo. El capitán ahí era, a ver, Lionel Sánchez, puntero Ok, izquierdo. Leonel, que también tuvimos oportunidad de saludarlo ahí sobre la calle de Huérfanos, Aurelio, No, tuviste- en Santiago de Chile. Es que ellos pasaban ahí en el negocio de Luchito Izaguirre, pasaba Lionel, Sí, a convivir Chita, y a saludar a los amigos de siempre. exactamente. Y de esa selección, mira, el único que queda vivo, Humberto Cruz, que es el primero de la izquierda, y el último, que es el Lucho Izaguirre. Ok. Y abajo, están todos fallecidos. Solamente, Es la selección mundialista del 62, tercer lugar mundial, Aurelio. claro, y de ellos dos, además queda el tercer arquero, Astorga, que era del Ballet Azul, y De la Universidad de Chile, por claro, supuesto. y Sergio Navarro, que era también el capitán. Ok. En este partido fue Lionel, pero siempre el capitán fue Sergio Navarro, el Sergio lateral, Navarro, ok. el lateral izquierdo. Te digo, no, él era de allá de la zona del norte, entre Vallenar y Copiapó. Se movía ahí en Serena, después su hija se casó con un jugador Rivas, que era de agua italiano, en Colo-Colo, se fueron a Canadá, regresó. Él se movía mucho, se movía mucho. Ok, ok. Bueno, de Adán Godoy, ¿qué podríamos destacar, Aurelio? Además de haber sido 2 veces mundialista con la selección chilena. Es que era muy especial, oye, siempre le decía el señor de los palos, siempre las pelotas chocaban en los verticales, horizontales. Ok. Siempre todo el mundo decía que tiene suerte. Bueno, es que eso se dice, Aurelio. Claro. Portero sin suerte no es portero, Aurelio. Siempre decían, no, oye, que uno de los que tiene más suerte es Adán Godoy. Ok. Un tipazo. Y ya que estamos hablando de portero, me acaban de avisar que falleció Efraín Santander. No me digas, el Aurelio, Tarzán, también. arquero Colo-Colo. Cuando se retiró Scuti, él agarró La titularidad en el Claro. arco de Colo-Colo. No, era un tipazo también, un físico especialista. O sea, físico para arquero. Sí, sí, sí. Ah. Alto, fuerte, ágil. Y además era karateca, así que tú te... Sí, Era porque arte marcialista, se Aurelio. metió por ahí una bronca con el presidente Rangue Ventalca y Sí. estuvieron detenidos. No, con el puro grito lo espantó seguramente, Aurelio. Claro, y el quinto profesional, el hermano de Nino Landa, que falleció, que era mundialista, Nino Landa, Félix Landa, que también falleció. O sea, mira, en tan poco tiempo, Sí. Raúl Gaimer, Víctor Petitore Cabrera, Adán Godoy, Efraín Santander y Félix Landa, un jugador de Unión Española, todavía Sí. jugó él. Lo que te quiero resaltar de todo ello también, que habla mucha gente del sindicato de jugadores. El CIFUP, Claro, Sindicato de Futbolistas Profesionales. jugadores- CIFUP. podría haber necesitado una ayuda, Sí. posiblemente. Algunos, por ejemplo, Raúl Gaimer trabajaba en el municipio de Quilicura, tenía su... Félix Landa tenía sus negocios, no hay tampoco problema.
Tarzán Santander, Santander. vivía acá en Guatemala, Ok. falleció en Guatemala. Hoy día. Sí, hoy aquí día. en la frontera sur de nuestro país, Aurelio. Correcto. Y bueno, Raúl murió hace poquito, tenía su actividad también en Quilicura. Adán en la zona norte, en Norte Chico, Serena, Copiapó. Y el Piti, porque se quedó a vivir ahí en Quillota. En Quillota. Eso, y resaltar. Menos mal que el alcalde de Quillota lo contrató, ya 25 años trabajando en el municipio. Ok. Ya tenía su dinerito. Sí, tenía una senectud muy digna, Aurelio. Pero me dicen, profe, pero el sindicato de jugadores, a nadie del 2015 para abajo Le tiende la mano. le han dado un peso. Anda. Él están dando del 2016 para adelante, como que si ellos no existen. No, Aurelio, entonces los fundadores, ¿dónde quedan? ¿Qué credencial tienes del Sindicato de Futbolistas Profesionales de Chile? El 6. La número 6. Bueno, una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Sin el concurso de uno de sus elementos más rentables, como lo es el brasileño Rafinha, el conjunto de la ciudad condal enfrentó a los colchoneros del Atlético de Madrid y los ha superado con claridad. A pesar de que el marcador señala solamente la diferencia de un tanto, 2 goles contra uno de los pupilos de Simeone, la generación de oportunidades de gol por parte de los catalanes fue evidentemente superior. Rafinha se encuentra lesionado y no ha podido ver accionar en este compromiso, pero se espera que en el siguiente cotejo ante los propios colchoneros ya pueda alinear con los blaugranas. Esta victoria del Barcelona, combinada con el tropiezo del Real Madrid ante el Mallorca, consolida a los equiperos de Hansi Flick como punteros en la división de honor del balompié en España. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del bla 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 deportivo. Pues modestamente hemos comentado todo esto a lo largo de la primera parte de esta emisión y lo hacemos, por extraño que pueda parecer, con alegría, por el propósito, por la intención de reconocer a esas figuras del balompié chileno, pero que han tenido una repercusión de carácter internacional. Y si ustedes quieren verlo así, nos vanagloriamos de haber conocido personalmente a varios de esos personajes que tuvieron una notable trayectoria en el balompié profesional, algunos incluso fuera de su país, que ahora se nos han adelantado en el camino de la vida, pero que queda su recuerdo indeleble y que siempre les vamos a traer a la memoria, siempre que sea, por supuesto, necesario, pero siempre con alegría, siempre con entusiasmo, porque eso fue lo que provocaron a todos los graderíos en prácticamente cualquier escenario en el que se presentaron. Aurelio Valenzuela. Me gustaría que tú también hicieras un comentario, Ed, porque tú conociste a muchos de ellos ahí en Santiago. Sí, en Santiago de Chile. Y te trataron como que fueras amigo, conocido. Sí, como si nos conociéramos de toda la vida, Aurelio, con una gran camaradería, grandes anfitriones y siempre listos y dispuestos para auxiliarte en lo que uno necesitara. Claro, como si uno dice, Leonel Sánchez fue... No, Aurelio, un figurón. Ahorita mismo, sin pretender exagerar ni mucho menos, podríamos hablar por el perfil zurdo además, de un Rafinha o de un Lamine Yamal, y no estoy exagerando, Aurelio, ¿eh? Sí, porque le pegaba la pelota con un fierro. Y con una técnica individual absolutamente depurada, Aurelio, ¿eh? Y te digo, Italia lo quería porque después del Mundial tuvo un lío con un jugador italiano, allá en la semifinal. Lo quería y él fue y después dijo, no, yo me regresé. Él era el ídolo del Ballet Azul. Sí, de la Universidad de Chile. Claro, y después también conociste, creo, a Humberto Cruz. También, sí, tuvimos ocasión de conversar, Aurelio. Claro. Gracias a tu intervención, claro que sí. Él era un central muy bajito. Sí, pero recio, Aurelio, ¿eh? No tenía un brinco como decimos en México, corrioso, porque estaba muy fuerte él, ¿eh? Ya, entonces uno dice, fueron jugadores, por eso comentamos, fueron jugadores de selección,
y nunca... Pero además, Aurelio, de una pasando- época dorada del fútbol chileno, Aurelio, que lamentablemente no se ha repetido, pero que siempre quedará en la memoria para todos aquellos que piensan que el fútbol se inauguró con Lionel Messi. No, señores, mucho antes en Sudamérica ya había grandes figuras y en Santiago, en el territorio chileno, para decirlo en términos correctos, había grandes jugadores de fútbol, Aurelio. Mira, además, siempre yo lo he comentado acá, en Sudamérica, Brasil, Argentina y Uruguay, Uruguay. ellos viven mucho del fútbol, Sí. mucho del fútbol. Para ellos el fútbol tiene otro... Tiene otra connotación, es casi como una religión, Aurelio. Claro, y ahora ha demandado ya Ecuador, Colombia, Sí. Paraguay ha mejorado mucho, incluso Bolivia, Perú ahí, y nosotros nos hemos estancado. Pero mira, yo voy a me reflejo de un doctor acá en Querétaro, A ver. en el Hospital 2. Me miraba a hablar y me decía, usted no es mexicano, no, le dije, soy chileno. Ah, no, me decía, yo estaba leyendo mucho Chile, me gusta mucho Chile, decía, voy a ir a pasear a Chile, me dijo, para el sur, para allá, para Sí, la sí. Patagonia, ir a ver las Torres de Paine y todo eso. Me dice, es que Hasta Chile... llegar a Ushuaia, Aurelio. Sí, me dice, es el país que no tiene analfabeto, me decía. Ok. Tienen el 0,2, que harán unos viejitos. ¿no? Aurelio, ¿cómo eran alfabetos en Chile si tenían a la maestra de América, Aurelio, un premio Nobel de literatura, ¿eh? Sí, Gabriela. Gabriela Mistral. Mistral, Aurelio. ¿Cómo se llama? Me llamó mucho la atención eso que dijo este médico acá queretano. Sí. Me dice, y yo le comenté, ¿sabe por qué también ayudó mucho? Cuando nosotros faltábamos al colegio, Ajá. la inspectoría mandaba un comunicado. Un reporte directo a la casa, al no, domicilio. A los carabineros. Anda, entonces el carabinero te iba a buscar al domicilio. ¿Por qué no fue usted a clases? ¿Qué pasó? Sí, ¿Qué claro. pasó? Entonces, Sí, nadie se atrevía a ausentarse del colegio. Entonces eso ayuda mucho porque a veces por algunas necesidades los jóvenes, muy jóvenes, tienen que ayudar para el Sí, sustento las labores familiar, de casa, claro. Pero allá en Chile te exigen más la educación. Ujú. Eso de pelotero, no vas a vivir de pelotero, decían Sí. siempre. No vas a vivir de pelotero, usted tiene que estudiar, Tiene que formarse, tiene que educarse. no hay más. Muy bien, nosotros hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Desde hace poco más de una década, la Organización de las Naciones Unidas ha señalado la fecha del 6 de abril como el Día Internacional del Deporte para la Paz y el Desarrollo, reconociendo el aporte que esta actividad provoca en todo el orbe. Nadie ignora el positivo efecto que la práctica del deporte y la actividad física genera en los individuos y en las comunidades de toda la geografía global, y por ello la ONU ha decidido conmemorar este día. En lo que corresponde a nuestro país, la Asociación de Medallistas Olímpicos de México, que preside Daniel Aceves Villagrán, ha generado un mensaje a propósito de esta celebración, además de programar una serie de actividades alusivas a este día. Fue en el año del 2013 cuando las Naciones Unidas designaron esta fecha para esta conmemoración, que ahora en todo el orbe produce una serie de acontecimientos en el ámbito del deporte y de las actividades orientadas a fraternizar y arraigar una cultura de la paz. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del bla 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 deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Aurelio Valenzuela, lo dije aquí, lo ratifico y lo señalo y lo comento en los términos que lo expliqué. El Deportivo Querétaro enfrentó a los Diablos Rojos del Toluca, uno de los punteros del campeonato Clausura 2026. Único equipo invicto, bicampeón reinante del fútbol mexicano, y lo expliqué en estos términos. ¿Es posible que gane el Querétaro? Sí, sí es posible. En materia de deporte competitivo, casi todo es posible. ¿Es probable? Es poco probable. Bueno, los equiperos de Esteban González, el técnico
chileno, fueron contra la ley de probabilidades y le ganaron al conjunto mexiquense un tanto contra cero. Aurelio Valenzuela. La verdad es de que yo digo siempre, cuando un técnico mantiene una línea táctica, Sí, porque el equipo desde inicio con Puma sí. siempre ha atacado, Siempre buscó el arco rival. siempre. Y no llega uno solo ni dos, llegan varios. Sí, sí, sí. El problema, y también lo hemos dicho acá, tienen muchas oportunidades, yerran porque hay Porque- precisiones de que le falta más experiencia. Más contundencia, O más más calidad calidad. para la definición. Exacto, porque hemos dicho, no es un gran equipo. Ujú. Pero están trabajando bien con un cuerpo técnico, especialmente González, que lo hemos visto trabajar y ha sido consecuente, no ha cambiado su estilo. Sí, sí. Llegan, que yerran, bueno, pero ahora al menos esta victoria no Bueno, deja- yo te digo esto, Aurelio, para terminar pronto con ese aspecto de la argumentación que nos compartes. Sin lugar a dudas, yo por lo menos no tengo dudas, esta va a ser la victoria más significativa de esta campaña para Esteban González. Quitarle la condición de invicto al bicampeón del fútbol mexicano, sin lugar a dudas, adquiere gran relevancia. Y ahora lo que cabe esperar, ¿no? Esa motivación de que enfrentaron a un gran equipo como el Toluca, Sí, aunque estaban en casa. sí, pero plagado de figuras, Aurelio, el equipo mexiquense, ¿eh? Además, Sí. entonces esa actitud, esa organización táctica que tuvieron, es la que la tienen que hacer con el, ¿cuánto se llama el equipo de allá? No, Aurelio, pues mañana contra los Bravos de Ciudad Juárez. Además, Contra los Bravos de y Ciudad después Juárez. con Necaxa, porque Sí. esos son los puntos que le van a favorecer. Y luego más. Mazatlán y finalmente con Cruz Azul. Claro, porque los 3 puntos de Pachuca, perdón, de Toluca, Sí. Toluca ya los perdió y se acabó, Sí, pero sí, sí. es un equipo que va a estar sacando puntos. Siguen en la cima del campeonato. Pero hay que sacarle ahora a Ciudad Juárez Sí. y a Necaxa de Y a Aguascalientes. Necaxa. Entonces, esa misma actitud tienen que aplicarla al 100%. Ujú. Entonces, a veces hemos sido muy criticón de los jugadores porque hay errores que son Que son imperdonables, Aurelio, y jugadores de primera división. y que cobran, ¿no? Sí. Y en la tarjeta, ¿no? Sí. No están esperando ahí que llegue el tesorero como en la época nuestra. Sí, o un error imperdonable, Aurelio, y que te cuesta un gol en contra, ¿no? Además, Sí, y se mandó un error así, ¿eh? Sí. El arquero sí. quiso salir jugando, le ganaron la pelota, Sí, sí, menos sí, sí. mal que le pegó mal el atacante De Toluca. Toluca. Pero Sí. bueno, los partidos se dan así que a veces la posibilidad la aprovechan bien y a veces no, el rival. Acá la aprovechó bien la que tuvieron varias. Sí, tuvieron varias, eso es importante. Entonces- Pero otra vez, Mateo Coronel sigue sin convertir, como dicen los sudamericanos, Aurelio. Lamentablemente. ¿Se generan ocasiones de gol? Sí. ¿Se convierte al menos la mitad de ellas? No. Y esto está estadísticamente comprobado. Y tienen que ellos agradecer que González les da dando espacio Sí. para llegar al arco rival. Sí. Porque hemos visto técnicos que cuando saben que no tienen... Sergio Bueno, Aurelio, ¿qué está Todo haciendo tiro con atrás. Mazatlán? Se atrinchera en la parte defensiva, contragolpea y ha conseguido puntos importantes. De hecho, ahora tienen 11 puntos el Querétaro y 11 puntos Mazatlán, Aurelio. Exacto, entonces uno dice, dentro de todos esos errores muy elementales, ¿cómo se llama? Que uno dice que no es para un jugador profesional, pero ya, se cometen, pero estamos viendo la otra actitud. Y ese es un trabajo, te reitero, no es porque sea un compatriota, ese es un trabajo técnico del cuerpo técnico que Sí. están tratando que hay que llegar para ganar, hay que Que llegar. han insistido en esa línea, Aurelio. Claro. No han abandonado su convicción. No se han metido atrás. Sí. Entonces, bajo ese contexto me da un gusto y este triunfo es lindo porque la gente salió pero feliz. No, Ale, ¿eh? por supuesto, absolutamente jubilosa, porque sí, puede parecer o sonar exagerado, apenas el segundo triunfo de la temporada regular para Esteban González y sus pupilos. Una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos.
En medio de amplias discusiones a uno y a otro lado de la cordillera de los Andes, se alista el encuentro entre los anfitriones de la Universidad Católica y la oncena de Boca Juniors, partido correspondiente a la versión 2026 de la Copa Libertadores de América, en el que se ha confirmado que no se encuentra autorizada la presencia de seguidores del conjunto argentino en la Arena Claro, estadio que alberga los partidos de la Universidad Católica en Santiago de Chile. Ha sido la Municipalidad de Santiago la que ha sostenido el argumento de la seguridad de los asistentes a este cotejo para impedir que los hinchas argentinos accedan al graderío de este estadio. Martes 7 de abril es la fecha señalada para este encuentro de pronóstico reservado, aunque los locales son señalados ligeramente como favoritos, pues la irregularidad de Boca Juniors en el torneo argentino les permite atisbar la posibilidad de la victoria sobre el cuadro Ceneice. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros, corresponder por supuesto a sus saludos y a sus comentarios. Nos entró en contacto con nosotros Carlos Manuel Uribe Arroyo, ciertamente. Bueno, pues un saludo a mi querido amigo Carlos Uribe. Jules Gom también entró en contacto, Rodrigo Tobar, Rosy Flores, Beto Ayala, que es infaltable, por supuesto, Luis Orlando Cerda. Nos deja saludos también, muchas gracias. Rubén Chapa Tagle le manda saludos a todos los colaboradores del programa, muchas gracias. Y René Valenzuela, que digas algo, Aurelio, de que de que el señor Gago ya está ganando con la Universidad de Chile. A ver, Aurelio. La U tiene un equipazo. Sí. O sea, no podía estar metido tan atrás. Debutó perdiendo. Sí. Con un equipo chico, Calera. Sí. Ahora le ganó a mi Audita, pero en todo caso tiene que estar en los primeros lugares. Todavía por un punto arriba del Limache está Colo-Colo. Bueno, de esas cosas que son increíbles, ¿verdad? Al señor de Michelis lo echaron de Monterrey por la pésima campaña. Los Rayados siguen jugando basura, por supuesto. El equipo, lo digo y lo reitero, y ahí está la estadística, el equipo más aburguesado del fútbol mexicano. Imagínense ustedes, se dan el lujo de perder con el Atlético de San Luis en casa, en la Sultana del Norte. Si comparáramos las nóminas, Monterrey tendría que haber goleado como 30-0 al Atlético de San Luis, pero no, los potosinos ganaron en la Sultana del Norte. Bueno, de esa organización al señor Di Michelis le dieron las gracias. El agente, que debe ser absolutamente profesional y tremendamente dinámico, le consiguió trabajo en Mallorca, equipo, por ahí pasó Javier Aguirre, imagínense ustedes. Bueno, el Mallorca acaba de tropezar al Real Madrid, así es que al señor de Michelis ahora mismo en Mallorca lo están idolatrando. Vámonos con los resultados de la jornada más reciente del Campeonato Mexicano, ronda 13ª, Puebla y Juárez empatan un tanto, Necaxa vence a Mazatlán 2-1, dos de los próximos rivales del Deportivo Querétaro. Tijuana por la mínima diferencia vence a los Tigres. Monterrey, como les decíamos, cae en casa ante el San Luis 2-1. El resultado que ya les comentábamos, el Deportivo Querétaro de Esteban González supera a los Diablos del Toluca por la mínima diferencia. Cruz Azul cae en casa ante el Pachuca 2-1, y eso de en casa suena extraño porque el Cuauhtémoc no es la residencia de los cementeros. El León vence al Atlas 2-0. Santos de América 1-1, el América no puede superar al peor equipo del fútbol mexicano, imaginen ustedes, y Chivas y Pumas empatan a 2 tantos allá en el estadio que construyó Jorge Vergara. Con esos resultados, ¿cómo marchan las posiciones? El Guadalajara en la cima, 31 puntos, Cruz Azul escolta con 27, Toluca se quedó en 26, Pachuca llegó a 25, Pumas tiene 24, América y Atlas tienen 18 puntos, Tigres tiene 17 y Necaxa completa los primeros 9 de la clasificación general con 16 unidades. León tiene las mismas 16 unidades, Tijuana y Juárez 15 puntos, Monterrey y San Luis 14 unidades, Puebla tiene 13 puntos y aquí está lo que les decíamos. Sí, victoria sobre Toluca, muy importante, sí, pero están en el 16º sitio, 11 puntos, al igual que Mazatlán, y Santos en el sótano,
con solamente 9 puntos en la clasificación general. La tabla de goleo individual, los romperredes, Armando La Hormiga, le dicen sus compadres, González en la Perla Tapatía, tiene 12 dianas, Joao Pedro, 11 goles del equipo del Atlético de San Luis, Joao Paulinho tiene 6 anotaciones, Cambindo de León también 6 dianas y Kevin Castañeda de los Cholos de Tijuana también está con 6 anotaciones, los primeros 5 de la clasificación de romperredes. Y aquí está la tabla del dolor, se acaban las opiniones, los pareceres, el a mí me parece, el yo creo, el yo considero, me queda la impresión, se acabó todo eso. Lo más objetivo es el peor equipo es el Puebla, 0.7959, el Mazatlán que está prácticamente desaparecido, 0.8333, Santos de Torreón dirigido por un adolescente, 0.8571, el Atlas 1.0816, el Querétaro 1.0928 y los Bravos de Ciudad Juárez, que además estos equipos se van a enfrentar, se están enfrentando en el Estadio Corregidora, 1.1649. Aurelio Valenzuela. Hay un detalle importante. A ver. Querétaro tiene un partido pendiente con Juárez. No, pues está jugando Aurelio en el Corregidora. Por eso que la tabla puede variar en la de los porcentajes como en la tabla de posiciones. O sea, también pero dices, el Querétaro puede perder con Juárez y puede empeorar, ¿o a qué te refieres? No. No, Aurelio, no. Que no ahora, me venga ahora. Este partido que tienen que ganar. Al carro de... No, con 14 puntos si le ganas yo a Juárez. ¿Y si pierde, Aurelio? Perdió nomás. No, Aurelio. Bueno, vámonos entonces. Ahí está la tabla porcentual, los próximos compromisos. Puebla es anfitrión de León, Juárez recibe a Tijuana, el choque de los dos equipos fronterizos, Querétaro ante Necaxa. A ver, Aurelio, primero hay que resolver el compromiso con Juárez y luego con Necaxa. Los 3 equipos están involucrados, muy comprometidos en la tabla del porcentaje. Por eso que es súper importante ratificar el resultado ante Toluca. Ok. Porque sacando un buen resultado con Juárez y Necaxa, son 6 puntos más o menos, son 17 puntos. Las cosas cambian de decoración. Exacto, entonces bajo ese contexto los jugadores se meten, se comprometen. Que el fútbol, como decía Bilardo y muchos otros técnicos, el fútbol es de ir y venir, las transiciones al máximo y correr pensando también, bueno, es correr por correr. Pero Bielsa dice también, me gusta que corran, pero me gusta más el que corre pensando y que maneja bien los tiempos y maneja bien el balón, etcétera, etcétera. Pero también es un mérito el tipo que corre, marca, trata de ponerle traba a la ofensiva rival. Y este equipo lo puede hacer, porque eso no se necesita grandes cosas para correr y marcar. Bueno, pues ojalá que el envío anímico de la victoria ante Toluca le sirva al conjunto del Querétaro, que ya les decíamos va a ser nuevamente local ante los Rayos del Necaxa, el equipo que tiene su sede allá en Aguascalientes. Pues con estos comentarios no nos queda tiempo más que para despedir la emisión de esta noche. Aurelio, gracias, nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Nos vemos y a la asistente de la clínica de la señora Alma, estaba, ¿qué pasó? No pudimos el programa, pero ya el ingeniero le mandó toda la copia del video. Exacto, porque mis niños ven el programa, pero no le gusta el conductor. Estoy seguro, Aurelio. No. Gracias, por supuesto, a todos los colaboradores. Es broma, ¿eh? A todos los colaboradores del Instituto Mexicano del Seguro Social. Gracias a Aurelio Valenzuela, pero sobre todo, gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Se despide de ustedes Ed Martínez, quien les espera el día de mañana en una emisión más del Bla 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 Deportivo. Hasta entonces.